camioneta gris, los asesinos lanzaron los cadáveres de 2 personas que estaban envueltos entre sábanas. Uno de los cuerpos estaba entre sábanas color café, el segundo entre sábanas rosadas. Según autoridades, el hallazgo se registró en la madrugada de este martes, luego que automovilistas alertaran a la Policía Nacional Civil que 2 bultos se encontraban debajo del puente ubicado en la 34 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres de la zona 12 capitalina. A la llegada de peritos del Ministerio Público, levantaron el acta de rigor y ordenaron el traslado de los cadáveres a la morgue del INASIF. Médicos forenses serán los encargados de establecer el sexo, la causa de la muerte y la identificación de las víctimas. Vaya televidentes y Sandy, si esto no nos hace pensar, y nos hace pensar en muchas cosas. Número 1, nos hace pensar en la inseguridad que se vive en el día a día en Guatemala. Número 2, en la violencia, cómo de alguna manera se suele ver normal lo que no puede ser normal nunca. Y número 3, Sandy, estaremos frente quizás a una nueva forma de, digamos que no de delinquir, porque están quitando la vida, pero sí de modus operandi, quizás una nueva forma de actuar, un patrón probablemente de alguna estructura criminal. Algunos señalan que a nivel criminal, y yo quisiera que nos pudieras aclarar esto, Julio, existen códigos y existen mensajes. Correcto. Esto podría tomarse como el envío de ciertos mensajes porque expones de esta forma también lo que haces, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y aquí hay una cuestión bien interesante, ¿no? La criminología pura, que el actuar del criminal. Podemos decir, aquí en Guatemala, ¿a quién le atribuimos esto? ¿A las pandillas? No, las pandillas actúan de una forma más grotesca, si lo queremos ver así. Pero esto parece ser un mensaje claro, probablemente de algún otro estrato del crimen organizado, que más va orientado, por ejemplo, al tema de la vinculación al narcotráfico. Y el mensaje es uno, bueno, varios en uno: el terror, el miedo, la territorialidad y la advertencia, es decir, aquí mando yo y esto es lo que le pasa a quien no le guste, sinceramente. Una imposición de poder incluso. Ahí está. Podría estar dando. Correcto, sí, la batalla de poder, la lucha del dinero y del territorio. Yo quisiera que fuéramos avanzando con algunos datos para ir apuntando también en ese análisis, Julio, porque sinceramente hoy muchas personas se vieron sorprendidas con esa noticia porque pensaban que eran unos bultos, pues alguna situación, nunca imaginaron lo que estaba realmente pasando. La verdad que sí, ¿no? Y el caos que se vive en medio de la ciudad. Vamos a los datos que usted ya tiene en pantalla, porque evidentemente, Sandy, en Guatemala se está ante la presencia, quizá el surgimiento de otro tipo de modus operandi, de alguna estructura criminal que deje cadáveres literalmente abandonados en la vía pública, precisamente para dar su mensaje. Uno de los casos más recientes que se logró documentar a través de testigos que vieron lo ocurrido fue el de la camioneta gris, desde donde lanzaron 2 cadáveres a la calle. Pudiera ser cualquier estructura criminal de las que operan en Guatemala, esa sería la primera hipótesis, pero hay que empezar a descartarlo. Pero esto parece tener mucho más relación con temas más sofisticados como el narcotráfico, entre comillas sofisticados, porque es quitar la vida, ¿verdad, Sandy? Así es. En primer lugar, el mensaje de advertencia, de miedo, de terror a sus enemigos, y luego el cuidado de lanzar, imagínense ustedes, los cadáveres desde un vehículo en marcha que fueron previamente envueltos en sábanas. Y es ahí donde se manifiesta el modus operandi por una parte, el patrón por otra, y por supuesto una situación de delinquir que tiene 2 cosas ahora que hay que averiguar. Fíjate, Sandy, ¿qué es lo que hay que averiguar? ¿Quiénes son los actores materiales? Pero también aquí tiene que haber algún autor intelectual. Exactamente, porque mira, para poder orquestar este tipo de delito, este crimen, Julio, realmente no basta con una persona, sino deben ser varias. Así es. ¿Quiénes mataron a estas personas? ¿Quiénes se encargaron de decir, bueno, esta es la forma en la que vamos a deshacernos de los cuerpos? Correcto. Había una planificación también. ¿Cómo sabes en qué momento, a qué hora y en qué lugar dejarlos? Esto que tú mencionas tú lo has dicho, la palabra es esa, una planificación criminal. ¿Cómo se llama esto en derecho penal? Voliciones criminales o iter criminis, ¿no? La fase de la concepción del crimen como tal. A ver, el autor material pensó de qué manera lo iba a hacer, pensó la forma en que se iba a ejecutar, pensó quiénes iban a ser los autores intelectuales, pensó la hora, pensó el mecanismo, pensó hasta esa forma grotesca de envolverlos en sábanas y peor aún,
la forma más terrible, dejarlos ahí abandonados y tirados, cual si fuesen cualquier bulto, cualquier objeto y hasta como si fueran basura, literalmente en la calle. Entonces, todo esto lleva una planificación, lleva definitivamente un sistema sofisticado, que uno se pregunta, ¿y para qué tanto esfuerzo para quitarle la vida a una persona? Es por lo que hay detrás que todavía no se sabe. Exactamente. ¿Y qué es lo que se espera como guatemaltecos? Porque esto obviamente infunde temor en la propia sociedad, Julio. No te puedes andar encontrando en la vía pública, cadáveres por ahí, como si exactamente, nada. Y de esta manera también, imagínate, lo ven niños, lo ven jóvenes, los ven ya personas de la tercera edad, porque realmente como que no les importa tanto ocultar las situaciones. Antes, por ejemplo, se escuchaba que los iban a dejar en lugares recónditos y que costaba encontrarlos. Ahora no, imagínate, en este punto que es muy transitado también, se dejaron estos dos cadáveres. Aquí tienen que confluir dos ciencias con lo que tú estás diciendo. La criminología, por una parte, con la criminalística, el saber y el entender quién, por qué y cómo y cuál fue el método y las formas que utilizaron. ¿Por qué? Porque tú tienes razón. Lo lógico de un criminal es pasar inadvertido. Que no te graben cámaras, aquí fueron grabados por cámaras, vistos por testigos, y en cambio aquí pareciera que adrede, literalmente adrede, quieren hacerse evidentes de esta situación, y es más, dejar allí la evidencia. Ahora, ¿qué es lo que falta averiguar? Bueno, ¿quiénes son las personas que murieron? No solo en su identidad, a qué se dedicaban, en qué trabajaban, o en qué estaban metidos, no lo sé, porque o serán víctimas, o serán parte de clanes, llamémosle así, delictivos rivales. Esto es muy importante. ¿Qué se debe realizar por parte de las autoridades? ¿Cómo poder contrarrestar también estas situaciones y poder controlar también estos fenómenos criminales? Yo quisiera que fuéramos con esos datos. Con mucho gusto, este es el momento idóneo, preciso, para que veamos estos otros datos como tú bien lo dices. Sandy, lo que debe de esperarse ahora por parte de la sociedad guatemalteca es que la investigación sea, en primer lugar, pronta, pero también sea efectiva por parte del Ministerio Público y de la PNC para establecer, en primer lugar, una cosa. Sabemos que son asesinatos, pero ¿de qué se trata? El por qué, para qué, cómo, cuándo. Asimismo, el poder seguir las líneas de investigación pertinentes a efecto de poder encontrar a los dos tipos de responsables que ya mencionamos. Los responsables y autores materiales, aquellos que mataron, aquellos que dejaron a las personas en la vía pública, pero aquel autor o autor intelectual que pensó en hacerlo y el por qué lo hizo. Asimismo, hablar que en materia de prevención se puedan desarrollar acciones concretas en temas tan complejos realmente como este. En la realidad guatemalteca, Sandy, es casi imposible, por lo que el esfuerzo en este momento debe ir orientado, primero, a la investigación penal, a la averiguación de la verdad y a la persecución de los responsables de esto. Porque lo peor que podría pasar, y eso sí sería un mensaje lamentable para la sociedad, es que quede simple y sencillamente en la impunidad. Exacto, porque entonces, ¿qué pauta da esta situación en que se sigan registrando, que cada vez los cadáveres queden más expuestos, que cada vez el temor pues aumente también en la sociedad guatemalteca, porque de verdad asusta este tipo de situaciones? Correcto. Y esperamos también que la impunidad no se presente en este tipo de casos y que se pueda investigar, se pueda identificar a las personas, porque ojo, si ya se sabe que fue en un vehículo gris, bueno, es porque también la investigación va en curso, ¿no? Hay una línea de investigación. Entonces, ahí lo tiene usted, este primer tema, grotesco, macabro, terrible, de miedo y de una inseguridad e impotencia total para la sociedad guatemalteca. Lo que hay que hacer ahora es lo que ya decía Sandy Monroy hace unos instantes, el poder seguir las líneas de investigación pertinentes y averiguar la verdad para evitar absolutamente aquel gran mal del sistema de justicia guatemalteco llamado impunidad. Continuamos con